Hola, buenos días, bienvenidos a la clase de 15 de mayo ya. Buenos días, José. Buenos días. Pongo un momento aquí la foto de la gente que ha venido. Vale, así queda un poco ya la cosa de los que venís y los que no venís, pero la gente no me cree. De acuerdo. Vale, bueno, pues para hoy en principio tenía que, era un primer plazo, una primer plazo, no sé si se quedó en que ese era el plazo definitivo, creo que eso se me ha pasado para la entrega de usuario de la historia 2, que era la historia en la cual vosotros hacíais que los batallones colocados sobre el tablero pues pudieran moverse y pudieran confrontarse con otros. No sé cómo anda eso, si ya lo habéis terminado, necesitáis algún tipo de más tiempo. Bueno, una cosilla, José, con eso. O Sí. sea, yo no, o sea, no caí en que, o sea, no caí, no, que no lo leí, de que la caballería puede atacar a uno y dos de distancia. Ujú. O sea, o sea, yo hasta ahora mismo lo que he puesto ha sido una distancia de ataque en el tipo Sí, como int, pero claro, ahora al enterarme de que hay que poner o uno o dos en caballería, sí. ¿cómo puedo hacer eso? Claro, bueno, creo que lo expliqué el otro día cuando dije que había, no sé si lo expliqué, que había un rango o no. Es que me da la sensación de que lo expliqué, de que puse un... Corregidme si no lo expliqué, ¿vale? Que puse como una especie de cuadrícula y dije, eh, a raíz de una posición, si vosotros tenéis un rango 2, por ejemplo, decir, se puede atacar a los que estén a 2 de distancia. Lo único que tenéis que hacer es preguntarle, bueno, preguntar si está dentro de, hacer un método que te diga, está dentro de, y ese está dentro de, te dice si una casilla está a 2 de distancia de una concreta Sí, que, ¿no? o sea, eso lo tengo ya hecho. Sí, y yo os dije también, digo, si hay un rango mínimo y uno máximo, no sé si recordáis, Sí, sí, eh, sí, sí. claro, tenéis que ver que esté en un sitio sí y en otro no. Que esté, por ejemplo, dentro del rango del 2 pero no esté dentro del rango del uno. Entonces ya se significa que está. Vale, ¿De acuerdo? Y entonces, vale, claro, lo vale. que pasa es que tenéis que poner rangos. Ya no vale como antes que pues, decíamos, pues puedes atacar hasta a uno, ¿no? No, porque es que depende. ¿Vale? Los movimientos de. Lo tengo que tener por aquí. Vale, los movimientos, estos. A ver, espera un momento, creo que lo tengo en la enumeración. A ver si la veo. En especialidad, probablemente. No. En tipo. Sí. Vale, entenderlo porque está un poco en inglés, ¿vale? Que como ya al principio pensé que lo íbamos a hacer en inglés, pues. Vale, entonces tiene un rango de movimiento y rango de ataque. El rango, que es una cosa pues como súper sencilla, ¿no? Es nada más que como... Porque sigue el principio ese de que si dos cosas van siempre juntas, pues serán que están juntas. Entonces, aquí tiene el rango mínimo, el rango máximo, ¿no? Es decir, siempre tiene, esto no es, ¿vale? O sea, siempre es un mínimo y un máximo con la excepción o la afirmación de que el máximo es mayor que el mínimo y el mínimo mayor que cero. Y entonces, pues nada, se tiene un mínimo y un máximo, no hay más, ¿de acuerdo? Es para que puedan ir juntas. Y Vale. claro, aquí en el squad se pone, por ejemplo, ataque de movimiento, significa que la infantería se puede mover como mínimo uno y como máximo uno. La arquería como mínimo uno, como máximo uno. La caballería como mínimo uno, como máximo uno. Y luego en el ataque, ¿a qué puede atacar, por ejemplo? La infantería puede atacar con un mínimo uno que esté a uno de distancia, pero como máximo uno. La arquería puede atacar como mínimo a uno que esté a dos de distancia, pero como máximo a dos. ¿De O sea, no puede atacar a uno que esté a uno. Y, Vale, y la caballería puede atacar a gente que esté a uno de distancia o a dos. ¿De acuerdo? Como el cero no se permite, uno quiere decir que es la contigua. ¿Vale? Esta sería un poquito, digamos, la más normal, ¿no? La forma. vale, vale. O sea, que creamos una clase de rangos y desde ahí ya cogemos los datos y demás. Vale. Claro, sí, sí. Vosotros nunca, ya os digo, siempre que os suenen cosas, o sea, variables solas por ahí, no suele pasar. ¿De acuerdo? Vale. Las variables siempre tienen que estar dentro de algún sitio, entonces, bueno.
Ya sabéis la que hemos liado, ¿no? De hecho, hoy vamos a simplificar una cosa que no me acaba de gustar. Y vamos a hacer eso antes que cualquier otra cosa. Por ejemplo, veréis, viendo esto, no sé si exactamente esto, o esto. Bueno, lo pongo desde cero, ¿vale? No sé ni por qué se han modificado, si no las he tocado. Vale, don't save, don't save. Esto va a ser lo primero de hoy y a ver si en teoría hay muchísimas cosas que explicar, pero luego me he dado cuenta que algunas a lo mejor, pues si las explico un poco más despacio, no pasa nada. Complejo, malo. Vale, de entrada lo que hemos dicho siempre es tu programa, ¿de acuerdo? Y luego ya veremos si tú, de entrada, que la cosa funcione. Y luego probablemente aquello haya que retocarlo, ¿no? Es una cosa que creo que se ha hecho siempre. Porque creo que es una cosa que decimos siempre toda la gente que damos programación y todo eso, ¿no? Y es que en realidad programar es una cosa que se aprende en un par de meses o así, ¿no? Luego, bueno, hay sutilezas como eh, la recursividad, algoritmos concretos que se pueden aprender un poco aparte, eh, un poquito ahí, digamos, sutilezas con las funciones también, ¿no? Y cuando uno, por ejemplo, programa en JavaScript, pues está más preocupado por la complejidad del asunto que por la dificultad. Porque ya os digo, lo que es programar con fundamentos de programación, que son if, for, while y tal, bueno, es una cosa que más o menos tiene su complicación, pero se acaba, ¿no? Y se aprende fácil, ¿no? Pero sin embargo, hacer programación orientada a objetos, que sería la forma en que uno le da la estructura al programa, es muy difícil. Y se tardan años en hacerlo bien. ¿De acuerdo? No sé qué ha pasado, si es que me habéis mandado. No pasa nada, ¿no? Se tardan años, se tarda mucho, mucho tiempo en hacerlo. Entonces, bueno, pues sencillamente poco a poco ir mejorando, ¿vale? Y lo que siempre decimos, que lo primero que hay que hacer es conseguir que dar una solución. Y bueno, no importa que no cumpla las normas de la programación orientada a objetos. Porque a lo mejor programar desde el principio bien, pues, o sea, quiero decir, hacer una programación orientada a objetos desde el principio buena, pues es muy difícil y a lo mejor luego no te vale de nada. Entonces, digamos que siempre tenemos que estar un poco ahí, ¿vale? O sea, entre vamos a hacer las cosas y luego vamos a hacer las cosas bien. Entonces, si hacíamos esto un poco, digamos, de asalto de mata, y que yo recuerde teníamos la ficha info, luego se nos había ocurrido poner la ficha batallón factory, la info, separando un poco las cosas para que no hubiese aquí una conexión directa con ficha info, porque teníamos un ciclo, ¿os acordáis, no? Y decíamos que los ciclos no eran buenos. Yo no estoy convencido de que los ciclos no sean buenos. Lo que pasa es que hay ciclos y ciclos, es lo que yo creo. A ver, ficha batallón que tenemos aquí y luego tendríamos el modelo batallón. Vale, que bueno, este engancha a todo el mundo con todo el mundo, ¿no? Vale. Bueno, os acordáis de esto, ¿no? Que había tuvimos que hacer este porque si no, ficha batallón y batallón info tenían un ciclo, ¿os acordáis, no? ¿Os acordáis? Nos acordamos. De acuerdo. Que a veces hay ciclos, ¿eh? Y la gente dice, pues sí, no pasa nada, porque de hecho, vamos, yo los he visto y los voy a ver, o sea, cuando en un montón de sitios hay gente que dice pasa dis y a lo mejor dis se pasa a sí mismo, o sea, pero que no le importa a nadie, ¿eh? Y eso es un ciclo, porque además es un ciclo contigo mismo. Y yo creo que las dependencias que realmente molestan son aquellas, o sea, las dependencias cíclicas reales son aquellas en las que la clase A necesita de B para ser creada, y la B necesita de A para ser creada. Entonces, digamos que cuando se necesitan una a la otra, el sistema no sabe cuál es la primera, claro, no puede establecer cuál es la que primero se crea, ¿de acuerdo? Porque A necesita B y B necesita A para crearse, para existir. Pero en este caso, por ejemplo, nosotros no la necesitábamos para crearse, sino que sencillamente se utilizaban, ¿vale? Y bueno, pues vimos, ¿queremos quitar ese ciclo? Pues probablemente no haga falta, pero si lo quisiéramos quitar, lo podemos quitar, ¿no? Y es un poco lo que queríamos hacer aquí, ¿no? La posibilidad de quitarlo. ¿Eso os quedó claro? Sí. Ya, vale. Bueno, y decíamos, ¿pero se podrá quitar? Es decir,
¿Eso tiene sentido así? Vale, permitidme que es lo que digo ahora. Ahora vamos a mirar en detalle esto. Vemos que ahora existe ficha batallón, que sigue llamando a ficha info. Vale, esta es quien mira los dos para que no se vea. Bueno, y ahora resulta que miro aquí y en ficha batallón hay que pasarle ficha info y no sé por qué insiste en ponerse. No, no lo veo. Y vemos que la ficha batallón factory es quien necesita a la ficha batallón y al propio batallón, aunque no lo veo, porque retorna por aquí algo, ¿no? Ficha batallón, vale, ficha batallón, de acuerdo, aquí está, ¿no? Entonces, tiene referencias tanto a ficha batallón info como a ficha batallón. Siempre cabe la posibilidad de decir, bueno, pues entonces lo quito, ¿de acuerdo? Es decir, ¿por qué pienso que lo puedo quitar? Pues porque si miro ficha batallón, tal y como está aquí, observo que en el fondo solamente lo hace una vez. Es decir, hay un paint values que necesita de la ficha batallón para poner los puntos en los que estamos. Es como decir, bueno, pues entonces da un poco igual, ¿vale? Directamente lo que decimos es, bueno, pues en vez de poner paint value, ponemos todo esto aquí dentro y en vez de pasar una ficha batallón info, pues lo que pasa son los valores concretos que yo quiero, ¿de acuerdo? Insisto, no es que esté peor, no es que esté mejor, sino que de esta forma quitamos una clase. Y ahora decidimos que nos gusta más, ¿de acuerdo? Vale, entonces si hacemos eso, permitidme que haga un copia y pega y así vamos más fácil. Y si no nos gusta, luego hacemos un... Vamos para acá. Commit. Vale. 15 de mayo. Inicial. Vale, solo hacemos un commit por si acaso lo hay que deshacer. Ahora, entonces, os voy diciendo lo que hacemos. Tenemos, lo primero que he hecho ha sido cambiar este ficha info, que estará en info probablemente. Este ficha info le he cambiado el nombre y ahora le he llamado ficha factory. Vosotros diréis, ¿qué más da? Bueno, pues no sé, me parece que es mejor. Así que lo voy a cambiar en todos lados por ficha factory. Vale. Y entonces, las info, estas las voy a quitar todas. Entonces voy a quitar ficha batallón info, voy a quitar ficha blanca info y voy a quitar ficha castillo info. Y evidentemente todo el mundo se va a enfadar. Pero voy a crear las clases de factory. Entonces voy a tener blanca, ficha y castillo. Entonces creo que puedo quitar esta de ficha batallón factory, quitar esta también, y así me quedan solamente las de factory, ¿vale? Y ahora, claro, el resto ya no funciona porque hay que cambiarlas. Pero hay que cambiarlas porque he puesto nada que me dé una ficha factory. Entonces hemos dicho que batallón, modelo, blanca y castillo. Vale, las ponemos aquí. Vale, y ya las tenemos aquí. El tablero, no sé si este tablero es más complejo que el mío. No, este es igual. Pero seguramente solamente tengo un problema de acceso. Vale, eso ya está. Y en vista info tengo aquí probablemente un problema de
En vista, ficha, batallón. Claro, ahora esta gente que tenía como entrada esto lo vamos a cambiar por entradas concretas. Entonces tenemos ahora ficha batallón, ficha blanca, ficha castillo. Esta se quita. A ver, uy, info está. Claro, esta tampoco funciona. Espera un momentito. Ficha tablero uy, info. Y esta sería ficha factory. Que ahora no se llama getinfo porque es cambiado eso, se llama getFactory. De acuerdo. Entonces, ahora os explico. Cuando termine de ver todo el tema, os explico. Esto creo que no más que tiene fallos de importación. Y vale, prueba GUI. Me paso de la prueba. Vale, no se quiere borrar. Bueno, mira, paso de la ficha. Como funcionan otras versiones, la podemos quitar aquí. Bueno, voy a cerrar todo. Vale, ya no tengo errores. Os voy a enseñar un poquito cómo ha cambiado ahora el tema. Al quitar cosas, vale, esta no era, es la complejo más, lo que yo quería. Vale, fijaros cómo ha cambiado, ¿vale? Ahora ya no existe esto porque la ficha batallón cuando no tiene ninguna referencia, esa cosa que se llamaba Pine Values, donde se le escribían los valores que estaban dentro de la ficha que habíamos hecho de ficha batallón info, ¿de acuerdo? Eso desaparece. Es como quitar eso porque decimos que no la necesitamos. Entonces no hay ninguna referencia de ficha batallón a ningún lado, ¿vale? Eso se ha perdido. Y tenemos ahora que tenemos ficha factory, batallón, ficha batallón, y ahora tendríamos que tener batallón, ficha factory, que es quien los une a todos. De forma que ahora cuando el tablero UI info necesita de algo, pues sencillamente lo mira, ¿no? No sé si me queda alguna. O tengo por aquí otra. Espera un momento. Vale, las voy a poner juntas para que veáis un poco la diferencia. Y me decís ahora si os enteráis bien o si tenéis problemas o si... Vale. Bueno, aquí está la diferencia, ¿de acuerdo? O sea, al quitar ficha de batallón info, pues hemos quitado un montón de flechas de más, ¿no? Y esto hace lo mismo, ¿vale? Y porque, bueno, como veis, el tablero UI info, bueno, no está puesto tablero UI, pero si lo pusiéramos veréis que hace lo mismo exactamente. Tablero UI, ¿dónde está? En lista. Como veis, es exactamente igual, ¿vale? ¿La diferencia en qué consiste? Bueno, pues, por ejemplo, Material Info Factory ya no necesita de la ficha info, ya nadie necesita la ficha Material Info, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna forma, pues el dibujo se simplifica. ¿Qué pensáis? ¿Que es mejor este de la derecha o este de la izquierda? Está ahí, ¿verdad? Hombre, más limpio el de la derecha. Es más limpio, ¿no? Pero claro, hay que preguntarse qué ventaja nos daba esto, ¿no? ¿Nos daba alguna ventaja? ¿Vosotros creéis? Hombre, nos daba la ventaja de que podemos implementar todas las fichas que queramos y no tenemos que modificar nada más. O sea, con lo que dijimos de lo de las trincheras, ¿no? Que podemos... Sí, no, pero me refiero a que este batallón, este batallón de aquí tenía
que lo he quitado, pero a ver, que lo encuentro. Cuando uno creaba, claro, la ficha batallón, no lo tengo, perdón. Cuando uno creaba la ficha batallón, como era mucha información, decíamos, bueno, pues la pasamos por un lado, ¿no? La pasamos encapsulada, ¿no? Y la encapsulamos en una cosa que se llama, aquí está, ficha batallón, ¿no? Y la encapsulábamos en una cosa que se llamaba ficha batallón info. Entonces, toda la información que necesitábamos para poder representar la ficha batallón, pues estaba encapsulada dentro de ficha batallón info, ¿no? Y esto molaba, o estaba bien, porque cuando nosotros teníamos ficha batallón info, no era solamente una especie de contenedor, sino que hacía otra cosa más. Y era... espera que lo encuentre, porque es que hay muchas cosas aquí. Es más antiguo todavía. No. Es que es bastante antiguo, pero es que esto sería del 11 de mayo probablemente. Ah. Vale. Y esta es la otra cosa, ficha batallón info. La ficha batallón info implementaba la ficha info, o sea, no solamente tenía la información que necesitaba la ficha que iba a representar en el tablero, sino que también tenía la posibilidad de, lo tengo por aquí, de generar el panel, o sea, de generar directamente la ficha batallón él, ¿de acuerdo? De esa forma se comportaba como si fuera un factory también, ¿no? Se hacía como dos cosas. Pero teníamos un problema, si os acordáis aquí, y era una especie de doble, de unión doble, ¿no? Como una especie de A necesita de B, B necesita de A. Es una dependencia cíclica. ¿Os acordáis, no? Por la razón por la que la quitamos, ¿no? Entonces, claro, ahí lo que hicimos fue que nos creamos un factory, o sea, algo aparte para que pudiera romper esa dependencia cíclica. Y ahora es lo que yo digo, me pareció a mí que después de haber roto todo el tema ese y haberlo quedado bien, pues se quedaba como demasiado complejo, ¿no? O sea, no entendía muy bien la necesidad de la ficha Batallón Info solo como contenedor de cosas, ¿no? ¿Se entiende ahora? Sí. Sí. Ya está, o sea, sí, que Porque más o menos hasta que no se vea bien no lo vas a entender. bueno, es ir viendo poco a poco, ¿no? Si la cosa se te queda muy complicada, intenta hacerlo más sencillo, ¿vale? Si es que esto es un mare magnum de flechas, vale, vale, de entrada tú dices, venga, pues es lo que me ha ido dando, pero luego tú no te puedes quedar contento con esto, ¿de acuerdo? Tienes que conseguir que esté mejor así, que esté más sencillo, porque cuanto más sencillo, más fácil de entender, de abrir, ¿vale? Eso es importante. Entonces, lo explico un poco. Bueno, no hace falta, creo que no hace falta, pero bueno, lo explico. Los cambios que hemos hecho. Hemos creado Ficha Factory. Ficha Factory es una igual que antes, ¿vale? Lo que pasa es que antes se llamaba Ficha Info, ahora se llama Ficha Factory, pero es lo mismo, es quien crea el panel y por lo tanto quien conecta el batallón con el batallón datos con el batallón ficha, ¿no? Esto lo tiene que implementar alguien y hemos decidido que lo implemente el batallón Ficha Factory. Aquí está. Que tiene la información que necesitamos, como igual que tenía antes el Ficha Info Factory, ¿de acuerdo? Y bueno, él la genera, pues gracias a la información que se le pasa en el constructor. En el constructor le pasamos una información concreta, se le pasa en el constructor y no en el getPanel, pues porque la información del panel es probable que sea diferente para unos paneles que para otros. ¿De acuerdo? Entonces la única forma en la que podemos hacer que la información necesaria para crear la ficha llegue a getPanel tiene que ser a través de las propiedades de esta clase. O de esta clase, de esta jerarquía de clases, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién llama a Ficha Factory? Bueno, pues llama a Ficha Factory exactamente el modelo batallón, ¿vale? Que en la casilla, la interface casilla que tienen todos,
lo que hace es que retorna el ficha factory. Es decir, no puede, porque no queremos que haya una conexión directa entre el modelo y... a ver, que lo pongo aquí. Vale. No queremos que haya una conexión directa entre el modelo de datos, que está aquí, batallón, y la vista, que está aquí, ficha batallón. ¿De acuerdo? Esto nosotros no podemos hacer que haya una conexión directa. Por eso, claro, cuando me refiero a conexión directa, me refiero porque ficha batallón tiene una referencia a que es un panel de swing, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si yo pusiera en el modelo, aquí en el batallón, pusiera que yo te creo un panel aquí y te retorno un panel, entonces estaría haciendo una referencia directa entre el modelo y la vista. ¿De acuerdo? Por eso pongo en medio ficha factory, porque ficha factory, eh, digamos, serviría como intermediario, ¿no? como adaptador, ¿no? ¿Por qué hacemos eso de que haya un adaptador? Por conseguir mayor independencia, ¿vale? Lo que volvemos a decir, si yo cambiase las vistas, no la vista info, sino la vista, y pusiese en vez de swing, lo cambiara por SWT o por HTML o cualquier cosa, no tendría que cambiar el batallón, tendría que cambiar solamente las factorías, que ya no generarían paneles, ahora generarían otra cosa, ¿de acuerdo? Pero para el batallón sería siempre lo mismo, para el batallón él tendría un ficha factory porque es independiente del entorno de ventanas que esté usando. ¿Se entiende eso? Se entiende. Vale, muy bien. Y bueno, pues esa es nuestra nueva arquitectura, un poquito simplificada, ¿vale? Para deciros que al final uno tiene que tener esto en la cabeza siempre cuando está haciendo una aplicación. Y esta aplicación, si os dais cuenta, joder, ya es grandota, ¿no? O sea, tiene un montón de clases, está siendo complicada. Iba a ser más simple, pero como lo del coronavirus, pensé, digo, mira, pues ya que estamos aquí, la hacemos, ¿vale? Pero la idea es que siempre tratéis a una aplicación pues como si fuera, a ver, pues una obra de arte que estáis haciendo vosotros, ¿no? O sea, como si fuera pues, cuando los escritores hacen un libro, joder, le dedican un montón de horas y un montón de años y miran cada palabra que escriben y la estructura, miran si los personajes, miran un montón de cosas. Los pintores igual, o sea, para cualquier cuadro que hacen miles de bocetos, ¿no? Donde pintan cada pequeña parte del cuadro y si no están de acuerdo con algo, con el equilibrio de colores, con lo que sea, lo cambian, lo vuelven a hacer, ¿de acuerdo? Nosotros somos de alguna forma un poco iguales, ¿de acuerdo? Para programar bien tenemos que ser muy exigentes con nosotros mismos. Y muy... Siempre tenemos que preguntarnos, ¿no? Si esos pequeños detalles merecen la pena o no merecen la pena, ¿de acuerdo? Muy importante. Pues, claro, es importante si queréis aprender este oficio B, claro, porque es un poco de artesano, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Vamos con una frulería un poquito ahí rara que os mandé el otro día, porque como había tanto de estructura, pensé, digo, joder, vamos a mandarle alguna cosita así de plan eh, pensar, ¿no? Entonces os pedí que me generarais el aleatorio sesgado este, ¿no? ¿Ha habido suerte? ¿No ha habido Pues te suerte? digo la verdad, se me ha olvidado. O sea, Lo mismo digo. se me ha olvidado. Vale, pues os veo entonces esto para el lunes, porque Sí, sí. sí, es que me haría gracia que lo hicierais, ¿vale? No, Vale. José, dime. yo sí lo he hecho eso, pero yo he hecho un método que le entra el número de caras del dado, le Sí, entra el modificador de sesgo. Y luego lo que te retorna es un array con cada posición, que es la cara del dado, sí. con su propia probabilidad. Ajá. Y no sé si eso sería así bien Sí, sí, sí. o de otra forma. No, a mí me ha gustado. ¿Las has hecho las pruebas? Sí, sí. Y en las pruebas te da que con un caso suficiente de experimento el sesgo se corresponde con la realidad. Sí, si yo le pongo, por ejemplo, 6 caras y 0 de modificador de sesgo, me da que cada cara tiene como 16 con algo por ciento. Ujú. Pero si le pongo 10 me da el 1,11, por ejemplo, y el 6 me da 21 o alguna cosa así. Vale, hostia, muy bonito. Sí, sí, pues si no te importa, me gustaría verlo. O sea, quiero decir que mándame el enlace, no sé si lo tengo. Lo tengo ya, ¿no? ¿El tuyo? El mío sí, pero no lo tengo subido. Vale, pues Ahora súbelo, lo que subo. lo mire. Y así, Vale. yo tengo otra idea, pero bueno, la tuya también
así está muy bien, desde luego. Pero lo que pasa es que está como muy sucio, no sé. Vale, déjame que lo mire y el lunes, si quieres, ponemos las dos soluciones y la mía es muy Vale, vale. simplona, pero funciona también, creo. Vale, bueno, pues vamos entonces, si queréis, a lo siguiente y dejamos esto para el lunes, ¿vale? Quiero que penséis estas cosas porque, no sé, al fin y al cabo, pensar en, ¿no? Forma parte de esto. Sí, sí, vale. Venga, pues dejamos entonces lo del sesgo aleatorio para más adelante. Y no, nos mezclábamos o nos estábamos metiendo ya directamente en la tercera historia de usuario donde ya se consumaba la batalla, ¿no? Y empezamos diciendo que había defensor, atacante en la refriega, que era como el enfrentamiento que hay entre dos soldados. Y no sé si, en qué, cómo nos quedamos, no me acuerdo bien. ¿Qué fue lo último que estuvo? Tal y que así, ¿no? O sea, preparamos eso y ya está. Pero no hablamos nada, no dijimos nada sobre la refriega, cómo se hacía, cómo pensamos, ¿no? Dijimos que ya dependiendo lo del sesgo, luego cada soldado se iba a enfrentar contra el otro, que si uno tenía un 20 de defensa y el otro un 30 le causaba, o sea, estuvimos hablando cómo iba a ser, pero no quedamos nada. No, no explicamos directamente. No, Venga, pues lo explico un poquito y luego lo dejo, ¿vale? Bien, cuento con que cada soldado puede defender o atacar. Depende un poco de lo que... Eso igual se puede mejorar luego, ¿vale? O sea, ahora mismo voy a intentar hacer una cosa que sería una lucha. En una lucha siempre hay dos contrincantes y vamos a decir que tenemos dos valores, ¿no? No sé si es flow, porque como hay, no sé exactamente, yo lo voy a poner por si acaso, que sería defensa y... espera que cambio, siempre se me olvida cambiar el teclado de internacional a español. Vale, ahora. Defensa y ataque, por ejemplo, lo podemos llamar así, ¿vale? Esos dos valores son los que se van a enfrentar. Entonces, yo necesito que el defensor me dé un valor de defensa y el atacante un valor de ataque. Y bueno, aquí va a pasar una cosa y es, primero, que tengo la defensa va a ser igual a lo que el defensor haga. Entonces, digamos que tendríamos que poner aquí un defender o algo así, ¿no? Vale, mira, ya lo tengo. Defensor, defender. Voy a cambiarle. Bien. Y aquí voy a poner aquí un to do para decir que aquí se aplica la fórmula de defensa. Esa fórmula que tenéis que hacer pues con el sorteo con el sesgo, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Voy a retornar un 0, un -1. Ya sabéis que para esta gente de Java, cuando hay un retorno numérico, hacen un poco lo mismo que en C, que es que en el lenguaje C, que es que retorna -1 como sinónimo de error. Entonces, pues lo pongo aquí -1 para decir que esto no está todavía hecho, ¿vale? Que me dé un fallo. Y entonces tengo aquí el defensor, recojo el ataque, esto lo estoy haciendo un poco por hacerlo paso a paso, ¿vale? Y luego tengo el ataque, que sería igual a atacante, el otro tío, punto atacar, ¿vale? Y está puesto pero no implementado, con lo cual, bueno, pues básicamente aquí se hace lo mismo, que es to do, ¿vale? To do, aplicar fórmula de ataque y retornar -1. Vale.
Entonces, una vez que yo tengo eso, tengo que infringir el daño, ¿no? O sea, por dañar, joder, no puedo poner una ñ. Un sinónimo, se os ocurre un sinónimo de dañar, pero que no lleve ñ. Herir. Herir. Venga, venga. Herir no es exactamente, pero bueno, venga. Herir al defensor, ¿no? O infringir, si no. A veces el daño. Venga, sí, buena idea. Sí. Infringir, me gusta más. Al defensor, por ejemplo, se puede poner al defensor el daño producido por el ataque e infringir claro, al atacante el daño producido por la defensa. ¿Qué os parece? Sí. Vale, tiene sentido, ¿no? Lo que damos en to-do, supongo que será al soldado quitarle la estamina, que le diga esto y ya está, ¿no? Esto vamos a cambiarlo por cantidad y esto por soldado. Vale. Entonces, infrinjo daño a uno, infrinjo daño al otro. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Esto tengo que hacerlo más veces? Tantas como soldados haya, ¿no? En el batallón. No, la refriega es entre dos solo, ¿vale? Ah, vale. Pues entonces nada, una vez solo. No, porque es probable que se hagan un daño, pero que luego sigan bien. Es decir, imaginaros, por ejemplo, que esto iría un poco así, imaginaros si fuera la realidad. Están los dos soldados, uno frente al otro, cada uno se infringe daño, pues, imaginaros, por ejemplo, que uno lo hace de 10 y otro de 12. Hasta que uno muera, ¿no? Bueno, sí, hasta que uno muera o dijimos O que... el coste crítico de la estamina. 50 Claro, menos del 50, ¿no? claro, entonces hay que seguir haciendo esto hay que repetirlo. Mientras algo, que todavía no sé lo que es, hay que ir haciendo eso. Mientras que la estamina de uno de otro siga siendo mayor que el 50, ¿no? Ya que la estamina del defensor fuera mayor que 50, ¿no? Sí, pero es que puede ser que el atacante sea el que baje antes de 50 que el defensor, ¿no? Pero Claro, tiene que comprobar de los dos. Claro. Entonces, luchamos, vamos a poner, a mí estas cosas me gustan mucho en la programación. Por ejemplo, yo digo, mira, yo voy a seguir luchando si en vez de poner vencer al atacante, voy a poner is alguien severamente dañado, no puedo ponerlo, herido, ¿vale? ¿Qué os parece eso? muy revelador. Claro, mientras que no haya nadie, por ejemplo, mientras que no haya nadie severamente herido. Sí. ¿De acuerdo? Necesito alguna información para saber si hay alguien severamente herido. El soldado, ¿no? El atacante. No, porque están como propiedad. Está Nada. en propiedad, de hecho, incluso ni siquiera aquí necesitaba yo pasarle, pero bueno. Sí, porque era uno u otro, sí. Esto de pegar ahí, eso no, pero bueno. Vale, entonces podemos decir si alguien está severamente herido, preguntarnos si cumple las condiciones de severamente eh, herido uno u el otro, ¿no? Y en el caso de que termine algo, pues digamos que habrá que dar por terminada la... ¿no? O sea, yo sigo atacando, pero esto acaba. Llega un momento en que acaba. Y hay que hacer algo concreto cuando acaba la refriega. El batallón que pierde, por así decirlo, tiene que retroceder, ¿no? Y había que sumarle los incrementos a cada uno y eso. Sí. Pero de hecho, claro, o sea, directamente habrá que saber, por supuesto, ¿no? Pero... Lo de atribuir la experiencia, ¿no? Perdón, no te he entendido, ¿qué? Atribuir la experiencia. Claro, ¿vale? O sea, eso es algo que hay que hacer aquí.
atribuir la experiencia. Por lo tanto, vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a llamarlo finalizar refriega. O bueno, finalizar solo, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué habría que hacer en finalizar. Porque yo creo que habría que voy a ponerlo aquí, aumentar la experiencia de ambos, la defensa del defensor en caso de victoria del atacante. Hay que aumentar el ataque del atacante, valga la redundancia. ¿Tenéis claro que eso es lo que hay que hacer aquí? De acuerdo. Eso me hace que tenga, bien, en principio, para aumentar la experiencia, solamente tengo que saber los dos que tengo, que no sé, así que no hace falta. La defensa del defensor, que como sé quién es, pues no hace falta. Pero claro, tengo que saber si hay una victoria del atacante o no. Eso es una cosa que tengo que saber. O sea, la defensa del defensor se aumenta siempre. Sí. Solo cuando gana el defensor. Siempre, siempre. Vale. ¿Vale? Fijaros que lo tengo aquí y vencedor atacante. ¿De acuerdo? Yo creo que hay vencedor atacante es sencilla. Yo creo que esto os valdría con saber si la estamina del defensor es mayor que la del... Perdón, bueno, lo mismo. Si la estamina del atacante es mayor que la del defensor, significa que va a ganar, ¿no? ¿No os parece? Sí. Entonces, directamente eso podríamos utilizarlo aquí, ¿no? Que vencedor no lo he puesto, finalizar, vale, aquí. Entonces, digamos que podríamos poner entonces defensor, incrementar experiencia, que creo que era una cantidad fija, no dependía de nada, ¿no? No existe, así que lo vamos a crear. O sea, la estructura está todo lleno de to-do, ¿eh? Es increíble. Y en el atacante también vamos a incrementar la experiencia. Ahora en el defensor vamos a incrementar la defensa. Y solo si... José, Sí, en lugar de poner incrementar experiencia, defensa, directamente hacer un método de incrementar y según lo que le meta, si la defensa o la experiencia que haga una cosa. la última frase no te la he entendido bien. Que un mismo método, que sea incrementar, y que dependiendo de lo que le metas, si es la experiencia o la defensa, que te haga una u otra, en lugar de repetir, de hacer varios métodos. Hay un problema con eso, y que la experiencia y la defensa son números enteros. Entonces él vería lo que ve el compilador es el nombre incrementar y entre paréntesis int. En las dos. Son iguales, ¿no? Claro, él no sabe diferenciar cuando son enteros. ¿Vale? De cualquier forma, la sobreescritura no siempre, bueno, se utiliza para lo que se utiliza. Pero bueno, en cualquier caso, luego podemos siempre mejorarlo, ¿vale? Ahora estamos planteando la estructura de una refriega y cómo se terminaría y todo eso, ¿vale? Entonces, si es el vencedor atacante, entonces el atacante incrementa ataque en una cantidad que por lo visto, bueno, ya estará
Bien. O sea, ya os digo que de entrada esto es una forma de plantearlo. Luego, que nosotros vemos que esto se puede mejorar o lo que sea, bueno, pues ya veremos, ¿de acuerdo? Ya veremos cómo va el tema. Bien, observad que aquí el hecho de si han ganado o no han ganado en la refriega no aparece. Porque no sé por qué, no aparece, ¿vale? No sé si realmente lo necesitamos fuera o no. Yo de momento no tengo claro que yo necesite saber cómo ha quedado la refriega, o a lo mejor sí, no lo tengo claro, ¿vale? Todavía no lo tengo claro, pero bueno, yo tengo hasta ahora toda la información que creo que necesito. ¿Creéis que hace falta alguna cosa más? De momento. Vale. A ver, la entrada sería, creo, la refriega y fight, directamente, ¿no? Fight, joder. Esto de la mezcla de inglés y español. Vale, lucha, ¿no? Entonces, cuando yo lucho, en principio, tengo que ir mientras que no haya alguien severamente herido, pues entonces yo sigo haciendo ataques y... Me falta uno aquí. Defensa igual a defensor punto defender. Ahora. De acuerdo. Ya os digo que esto es una idea inicial, luego ya probablemente sería mejorable perfectamente, ¿vale? Entonces, tengo el valor de ambos, los confronto y me pregunto si con ese daño infligido alguien está severamente herido. Si es que no, pues sigo hasta que finalmente alguien está severamente herido. En ese momento lo que hago es incrementar la experiencia de ambos, incrementar la defensa del defensor y incrementar el ataque del atacante solo si ha ganado. Y se supone que ya no podrían seguir enfrentándose. Aunque las condiciones de cuando alguien está severamente herido todavía no están claras. Por lo menos para mí. Creo que era cuando tiene la mitad de la estamina que al comienzo de la refriega. Me parece que era eso, ¿no? ¿Lo buscamos? Era lo primero. Vale. Vale. ¿Veis? Dice, este sorteo de defensa contra ataque tiene que realizarse cuanto sea necesario para que hasta que uno de los dos contrincantes esté a la mitad de esta mina que tenía cuando comenzó la refriega. Vale. ¿Cómo puedo saber aquí si es verdad o no es verdad que alguien está severamente herido? Consiguiendo la estamina de los y comprobando, ¿no? Necesito saber la estamina inicial, ¿vale? Antes de luchar, necesito saber aquí la estamina inicial de cada uno de los dos, ¿vale? Como la estamina va a ir cambiando dentro del defensor. Pero es que José, nosotros, o sea, tenemos como final en soldado el máximo de estamina. Y luego, por otra parte, la estamina en general que va a ir cambiando. Sí. O sea, que podemos decir que si la estamina es menor al 50% del total, ¿no? No, porque según esto dice que la mitad de cuando comenzó la refriega, ¿vale? No está diciendo nada. Ah, vale, es verdad, claro, es verdad. ¿De acuerdo? Se supone que va a haber muertos, que yo al principio no tenía muertos, pero ahora cada vez tengo más muertos, ¿vale? Es decir, imaginaros que al principio de todas las batallas, la primera refriega y uno de 100 contra otro de 100. Evidentemente va a acabar porque uno de los dos tenga menos de 50, ¿vale? Y pasan los siguientes, van a pasar los siguientes, tanto los siguientes soldados, y así, ¿no? Y va a llegar un momento, el momento final, en el que hayas dado la vuelta porque hayas utilizado ya todos los soldados, ¿no? Pero entonces habrá un soldado que tenga 48, que era el primero que se enfrentó, y que diga, bueno, pues tú vas a seguir luchando hasta que tengas por lo menos 24 de estamina. Yo creo que va a ser una masacre, pero en fin. Si no nos gusta cómo está, lo cambiamos, ¿de acuerdo? Que es un poco lo bonito de este tipo de cosas, ¿vale? ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 sí. Perfecto.
Vale, bueno, vamos a parar 5 minutos, ¿no? Y, Sí, vale. y ahora seguimos. Venga, hasta ahora. Bueno, venga, pues seguimos. ¿Estáis ahí, no? ¿Estamos en directo ya? Vale. Bueno, pues... Bueno, básicamente vamos a terminar de hacer esto un poquito y ya está, vale. Entonces, teníamos que necesitamos, hemos dicho, no sé si la estamina, supongo que es en entero, y estamina inicial del defensor y la estamina inicial del atacante. Una vez que nos aseguremos que aquí tenemos las dos cosas, pues la estamina inicial del atacante será igual al atacante punto get estamina, que parece ser que de momento no lo tengo, no sé por qué. A ver. Ya había estamina, no tenemos veteran setter todavía. Voy a ir poniendo los veteran setter según los vaya necesitando, como siempre os digo. Entonces necesito el getter a estamina, lo pongo. Tendría la estamina inicial del defensor, que sería igual al defensor punto get estamina. ¿Vale? Bueno, pues con eso podríamos decidir si hay alguien severamente herido, ¿no? Porque podemos obtener la estamina actual de cada soldado después de cada... ¿Dónde está? Aquí en lucha. Después de cada vez que haga yo esto, pues si hay alguien que está severamente herido, pues directamente no puedo seguir atacando y finalizo, ¿vale? Bien. Esto se supone que entonces la refriega ya está hecha, ¿no? Estaría bien que de aquí al lunes pues hicierais las pruebas para ver si esto funciona. Sabréis cómo hacerlas, ¿no? Sí. Vale. Aquí lo veis. Y bueno, vamos entonces al siguiente paso. Según esto, según el texto, decimos que hay que ejecutar ataque, ¿no? Bueno, dice, espera un momento, cuando dos batallones se enfrentan, puede tener número desigual de soldados, los soldados se pueden enfrentar a cero, un enfrentamiento siempre hay un ganador, el perdedor deja pasar al siguiente soldado, el soldado se mantiene en la lucha, la condición para seguir luchando es que tu estamina esté por encima de un punto crítico por determinar. Vale. Si tras una refriega el soldado tiene 0 de estamina, significa que ha muerto y por lo tanto debe desaparecer de su batallón. De acuerdo. Ejecutar ataque. Vamos con esta, ¿vale? Yo como jugador quiero que los batallones seleccionados se enfrenten para ganar el enfrentamiento. Conversación. Cuando se termine la refriega se debe pasar a la siguiente. Cuando termine el conjunto de refriegas termina el ataque. El fin del ataque siempre tiene un vencedor, el batallón perdedor. Tanto si es atacante como defensor, debe retirarse una columna hacia su castillo. Si dicha casilla estuviese ocupada, debe colocarse en alguna contigua a esta. El batallón ganador de la refriega, si es atacante, ocupa la posición del batallón perdedor. Si es defensor, se queda en la misma posición. Bueno. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Dudas? No. Pues yo sí tengo. Por ejemplo, ¿cómo decido que un ataque se ha perdido o se ha ganado? Por la estamina, ¿no? ¿Por la? Por la estamina, o sea, si ha llegado al punto de que tú has bajado de estamina, el vencedor es el otro, o sea, o sea, si el atacante, o sea, si el vencedor es el defensor, el atacante ha perdido, por lo tanto, este tiene que retroceder, ¿no? Pero el defensor, ¿a qué te refieres? Pero a ver, yo lo que tengo ahora mismo son refriegas.
Sí, Enfrentamientos entre dos soldados concretos, sí. ¿no? Vale. Sí. Entonces, en algunos enfrentamientos ganará el atacante, en otros el defensor. ¿Cómo sé que al final ha ganado uno u otro? Perdón, O sea, la partida total. el batallón. El batallón está compuesto de soldados, ¿no? Y los soldados se enfrentan en luchas El individuales. batallón, Sí, perdona. no te quería interrumpir. El batallón que más soldados tengan más estamina, ¿no? O sea, los soldados que más estamina tengan, la suma de la estamina de todos, supongo. Bueno, eso no estaría mal, pero entonces ¿cuándo termina el ataque? Cuando todos han de un bando ha sido. Claro, es verdad. Buena pregunta. Pues claro, el crítico van a estar tanto de un lado como del otro. Claro. A ver, yo creo, y es lo que yo pensé en su momento, y no me queda claro si eso es lo que queremos o no, porque es verdad que estas cosas pues, se van pensando así un poco más a la ligera y a lo mejor luego nos encontramos con problemas. Siempre puede pasar. La idea es, ¿qué os parece que la condición para decir que un ataque se ha perdido sea que no puedas conseguir un soldado para que haga la siguiente refriega? O sea, que te pongas a buscar soldados en tu batallón, tanto de ataque o de defensa, y no encuentres a ninguno que esté por encima de un punto crítico. Pero llegará un punto en que en el otro orden no pasa lo mismo. Pero pasará primero en uno que en otro. Pero también digo yo, o sea, el punto crítico en cada refriega es diferente, ¿no? No, ese es el punto para saber si pueden seguir luchando o no. Ah, es verdad, sí, sí. Claro, el punto crítico era otro. El punto crítico es un punto que si tú lo tienes, no puedes, que ya no puedas seguir luchando. Vamos, que estás muerto, o sea, Sí, sí. Muerto punto tampoco. crítico. ¿Vale? O sea, por ejemplo, puede pasar que tú entres, imagínate, por ejemplo, que el punto crítico fuese en 20 puntos. Y tú entras en una lucha, por ejemplo, entras en 40, 50 puntos. Y después de esa lucha, tú puedes perder un montón de puntos. Puedes quedarte, por ejemplo, con 15 puntos. Porque has perdido un montón, ¿no? O sea, mientras estás luchando, no te pone nadie límites para luchar. Pero cuando hayas perdido, o sea, si tú has perdido y de 50 puntos has pasado, por ejemplo, a 18, o sea, por debajo del punto crítico, pero eso importa poco, lo que importa es que estás por debajo de la mitad de cuando empezaste. ¿Sí? Ujú. Entonces tú ya no puedes seguir luchando en la refriega. Tú tienes que abandonar tu refriega. Ahora, cuando luego vuelves otra vez, resulta que intentas luchar, pero te dice, no, pero es que tienes 18, tú estás por debajo del punto crítico, tú no me vales. ¿De acuerdo? O sea, cuando ya nadie puede de tu batallón, Sí. ahí cuál quién ha ganado y quién ha perdido, ¿no? Es que no sé qué te pasa, de pronto son un soplo en el micrófono. Y no te entiendo la mitad de la frase. Y cuando nadie de tu batallón pueda luchar es cuando has perdido, es lo que has dicho. Eso es lo que yo creo. ¿Qué os parece? Está bien, está bien. Vale. Venga, pues con esa premisa vamos a programarlo. Entonces, ahora necesitamos el ataque. Y ahora me vais a decir de qué está compuesto el ataque. ¿Qué pongo ahí? En propiedades. Refriega mínimo, ¿no? Pero la refriega es que las hace. ¿Cómo que la refriega que Los soldados, Los soldados, ¿no? Sí, ¿y los soldados a qué pertenecen? al batallón. A un batallón. Si en la refriega tengo 2 soldados, en el ataque tengo, Un batallón. efectivamente, batallón defensor y atacante. Atacante está bien escrito, ¿no? Qué pesado el autor. Bueno, ¿qué os parece? ¿Tiene sentido?
Sí. Venga, vamos a... bueno, evidentemente esto hay que crearlo con los dos que te dará quien sea. Tú no te puedes inventar los batallones. Los batallones vendrán dados por aquí. Entonces, vale. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? ¿Qué es lo que se puede hacer cuando declaras un ataque? ¿Cuál es el siguiente paso? Pelea, ¿no? Si Claro, declaras el ataque. efectivamente. Public, voy a poner voy de momento y le voy a llamar combatir. Está claro quién combate, ¿no? Así que tiro para adelante. Vale, voy a combatir. Porque tenemos claro que esto es lo más importante, ¿no? Evidentemente se hace un ataque pues, para combatir, si no, una tontería, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues vamos a poner aquí un todo y vamos a ver qué es lo que hay que todo. Combatir. Entiendo que combatir significa que hay que seleccionar a 2 soldados cada uno de un batallón y enfrentarlos en una refriega. Sí. Pero 2 soldados que tengan estamina que no sea crítica. Vale. Entonces, ¿qué debería hacer lo primero? Bueno, espérate, que no he definido punto crítico, ¿no? Estamina máxima. Claro, eso iba a decir que Private int estamina crítica. ¿Qué os parece? está bueno, está bueno. Insisto, nada de estas cosas que estamos haciendo aquí tiene una prueba porque todo es más o menos sencillo, ¿vale? Es verdad que la refriega, por ejemplo, cuando la estamos haciendo, son cosas que son sencillas, ¿no? ¿Cuál es el vencedor? Infligir, bueno, en fin, son cosas que creo que son sencillas, no hace falta mucho. Probablemente aquí ya sí, ¿no? Porque ya hay un while, ya hay, ¿vale? La posibilidad de que algo funcione o no funcione bien. Aquí sí habrá que ponerlo porque ya hay más líneas de código. Pero en esto, por ejemplo, es absurdo. O sea, si ya está probado por separado, por ejemplo, incrementar experiencia. Incrementar experiencia es igual a, no lo sé, ¿no? Pero, por ejemplo, defensa más. ¿De acuerdo? Hay que probar esto. Bueno, pues sí, porque pone defensa y hay que poner experiencia. Hay que fijarse en cuando se hacen las cosas. Vale, experiencia. Esto no hay que probarlo, ¿no? Es que eso lo puedes fallar. Claro, hay que probar esto ya, yo qué sé, ¿no? Si no hay que probar eso, entonces hay que probar esto. Incrementar experiencia e incrementar experiencia. No. Y como no hay que hacerlo con ninguna de las líneas, ¿de acuerdo? Pues probablemente finalizar tampoco haya que probarlo. No sé si vencedor atacante es complicado, si eso es más complicado, entonces sí habría que probarlo. Pero que no hay que probarlo todo, ¿vale? Hay que probarlo que esté claramente susceptible de fallo. Y sobre todo porque si estas cosas son privadas, al final habrá algo público, ¿no? Y ese público es el que tienes que probar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hemos dicho que para combatir el defensor y tal, no sé cuánto, necesito que obtener un soldado de cada uno, ¿no? Un soldado defensor. ¿De dónde lo saco? De batallón. Pero Del atacante, supongo. Da igual, primero, no sé. Del batallón defensor. ¿Y qué tengo que conseguir? ¿Get qué? ¿Qué no lo pone? eso
Depende ¿Qué? de cola o algo así. Vamos para allá. Esto era alistar soldados, Get Factory, Get cantidad de soldados, de momento no hay. Pero fijaros, ¿se comporta como una cola? Sí. Claramente, ¿no? Porque digamos que tal y como lo hemos planteado, en nuestra cabeza debería ser que tenemos como imaginaros, ¿no? Un batallón en fila india frente a otro batallón en fila india. Se ponen a pelear los dos primeros. ¿Que pierde el defensor? Pues ese que pierde se va al final de la cola por si le toca luego, ¿no? Sí. Vale. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Soldados.pic. Aquí había pic. Hay pick y pop. Y offer. Pero, ¿cómo le llamo al método? A ver, yo necesito que este método que voy a hacer ahora me dé un soldado. Obtener soldado refriega o algo así. Vamos a por eso los hoteles. De soldado. Vamos a por eso los hoteles. Porque si retorna un soldado, ¿qué es lo que obtiene? Un soldado. De acuerdo. O sea, obtener un soldado significa que de la pila de soldados, que no se llaman soldados, ¿vale? Soldados. Pero ahora pregunto, ¿punto pic o punto pop? ¿Sabéis la diferencia, no? Oh, y después se lo metes al final, ¿no? Lo meto ahora y si se ha muerto. Con el pop lo sacas de la lista, ¿no? Con el pop lo saco de la lista, sí. Quiero de la cola. ¿Quiero sacarlo de la cola? No. Quieres sacarlo y volverlo a entrar al final, ¿no? Ah, bueno, sí, claro. O sea, sí. No me queda claro que lo quiera volver a entrar al final. A ver, me explico. Imagínate que vas a comprar pescado al Mercadona, si es que tienes narices de hacer eso. Y coges un número. Te toca tu número, compras tu pescado y te vuelves a poner la cola. No. O sea que de entrada, solamente si estás seguro de que vas a volver a hacer lo mismo otra vez, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo para que veáis. Te pones en la cola, te montas en la montaña rusa, te encanta, te vuelves a poner la cola. Pues puede ser, sí. Puede ser, es más probable que volver a comprar pescado. O sea, lo que te refieres es si el soldado está a punto de morir, ¿no? ¿Para qué lo quieres otra vez en el...? Claro, no estoy intentando ver cómo sería el tema. No estoy yendo a un sitio concreto. Mi pregunta es, mientras que estoy dentro de la montaña rusa, ¿sigo en la cola? No. No. ¿Cuándo estoy en la cola? Antes de montarte. Cuando salgo de la montaña rusa, ¿no? Ah, bueno, sí, Claro, sí. o sea, se supone que yo llego a la cola, me toca montarme en la montaña rusa, cuando estoy dentro de la montaña rusa yo ya no estoy en ninguna cola, porque a lo mejor luego no me monto si no me gusta. O sea, lo tienes que sacar de la para refriega y luego volverlo a meter. Sí, Entonces Depende. necesitaría otro método para volver a meterlo. probablemente. Depende de cómo hubiera quedado. Si ha quedado hecho una braguilla, ni lo meto dentro de... ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. Entonces, tengo un setpop, ¿vale? Y esto sería un return, ¿vale? Tan sencillo como eso. ¿Parece un método delegado? No, eso. Entonces, get, no, obtener. Vale, esto de... Siempre que ponemos obtener, prefiero poner get, si nos importa. Es que... Aunque sea Spanglish, pero es que así asociamos siempre los gets con que no es lo mismo, ¿vale? Muchas veces estamos ahí con el tema, no, es que no es lo mismo. Sí, es lo mismo, ¿vale? O sea, podemos cambiar esto por un get soldado, aunque no haga falta.
¿vale? Pero de esa forma, digamos que tú sabes, aunque sabes que es lo mismo, o sea, sabes que lo que estás haciendo es conseguir algo, no tiene por qué, no quiero que asociemos siempre que get significa que estás cogiendo una propiedad de aquí, sino que coges un valor de aquí. Vale, entonces ya tengo al defensor. Ahora voy a ir a por el atacante. De acuerdo. ¿Qué pensáis? Ahora tendría que hacer atacante soldado, punto atacar a defensor soldado. No, de momento no. Pero, a ver, yo lo que tendría que hacer ahora sería crear una refriega. ¿Lo tenéis claro eso? Sí. Claro, o sea, ya tengo a los dos chavales, o chavalas, porque ahora ya pelea todo el mundo. A los dos chavales o chavalas que tengo aquí para que se enfrenten y se refrendan. ¿Eso lo veis bien? Sí, sí. Vale. ¿Y ahora qué lo vamos a hacer? Lo del... eso. Efectivamente. Y después de luchar, Asignar los puntos. Ver el vencedor. No, pues ya está todo dentro de lo de eso. si lucha ya se encarga de lo suyo. Sí, sí. Pero, claro, ¿le interesa algo al... La cosa es que le interesa algo al batallón sobre lo que ha pasado ahí? ¿No? ¿Quién ha ganado, no? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque tiene... Bueno, no. No Necesita necesita saber si el que ha perdido es crítico o no, ¿no? Para volverlo a meter en la cola. Eso lo tienes aquí. El batallón no le importa eso. Eso lo tiene aquí. ¿Lo veis? Defensor del soldado. Atacante del soldado. Quiero decir, si yo tengo aquí a mis defensores y a mis atacantes, ahora me puedo preguntar cualquier cosa. Vale. Vale. Vamos a suponer que lo que hacemos después de que haya una lucha entre dos soldados sea decirle al defensor, que es el batallón, decirle que tratar soldados, por ejemplo. Y de pasamos al defensor. ¿Vale? ¿Qué tendría que hacer esto de tratar soldados? Comprobar si está probar crítico o no. cómo tiene la estamina, ¿no? Venga, vamos a hacerlo. Vale, o sea, el soldado vuelve de la refriega. Eso es lo que está pasando aquí. Y cuando vuelve de la refriega, yo me tengo que preguntar nivel de estamina. ¿No? ¿Qué puede pasar con su nivel? Que esté por debajo del crítico. Efectivamente, crítico o no. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si el... Pero te voy a quitarlo de defensor soldado, porque si no, se complica. Si soldado... ¿qué estamina? Bueno, yo creo que esto podría cambiarlo. En vez de con get estamina, poner algo interno, ¿no? Is crítica estamina. Lo prefiero, más que poner aquí si tu estamina crítica es mayor que tu estamina actual. En vez de preguntarle eso directamente, que me lo diga el propio soldado. ¿Tú cómo estás? No, yo estoy... No estoy yo muy católico hoy, lo que sea.
Bien, entonces, que aquí, por ejemplo, diga, ¿es crítica estamina? Pues que te diga si la estamina actual está por encima de la estamina crítica, ¿de acuerdo? Si queréis, no sé si aquí necesitamos o no necesitamos si ya le estamos preguntando eso, probablemente no haga falta este get, ¿vale? Si no hace falta, lo quitamos. ¿Entendéis por qué he quitado eso de aquí? No. Sí, porque lo ves directamente en las propiedades. Claro. Y Claro. crítica estamina te lo va a decir ya. Esto sería como decir si soldado punto estamina crítica es mayor que soldado punto estamina. ¿Vale? No he puesto ni qué, si para que directamente lo veamos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué estás poniendo aquí? Dos cosas que es como si fueran de soldado, pero tú las subes a batallón para preguntarte algo que se podría preguntar el propio soldado. No sé si me explico. No. Estas dos cosas te obligan a que tú en el batallón conozcas en mayor profundidad al soldado. Porque a ti de entrada no te van a decir sí, la estamina crítica, si la comparas con la estamina actual, pero no, ¿vale? Si tú le preguntas directamente, oye, ¿cómo estás tú? Él es el que sabe realmente si esto está pasándole o no está pasándole. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es decir, ¿dónde está la información para saber si la estamina es crítica? En el soldado. Por lo tanto, el método tiene que estar en el soldado. ¿Sí? Sí. Venga, vamos a suponer que está con estamina crítica. Es decir, que está por debajo del nivel o igual que el nivel crítico. ¿Qué va a pasar entonces? Pues que está fuera de combate. Efectivamente. ¿Y si no? Deberíamos de devolverlo a la cola, ¿no? Efectivamente. Y aquí es cuando decimos soldados punto soldados punto al final de la cola, ¿no? Sí. Offer soldado. ¿Qué os parece? José, una pregunta. Sí, dígame. No dijimos que le podía echar vida a los soldados. Joder, qué partido. ¿Cómo? No dijimos que se le podía comprar vida y eso. De momento no. Vale. O sea, lo hemos dicho, lo que pasa es que, claro, estamos ahí como que no. A ver, me explico. ¿Cuándo vamos a acabar este juego? Cuando terminemos estas cosas. ¿En verano? ¿En septiembre? ¿Cuándo? ¿Vale? Vamos a hacer una cosa, vamos a terminar una versión y así aprendemos qué es lo que hemos hecho mal cuando intentemos hacer otra versión en casa, ¿no? Pero yo también quiero curar a los soldados, evidentemente, pero bueno, vamos a ver qué tal funciona así y luego ya se cambia, ¿no? Yo creo que la estructura está bien, con lo cual no creo que nos cueste demasiado trabajo cambiar el tema. Vale. ¿De acuerdo? Pero de entrada yo creo que no podemos curar a nadie. Si os parece bien, ¿no? Sí. Si queréis lo hacemos, o sea, pero claro, ya habría que inventar una historia de usuario 4. Vamos a seguir con esta y ya le probamos bien. ¿Vale? Pero te das cuenta que eso es una historia de usuario 4, ¿no? Sí. Ya no solamente tienes que mover batallones y confrontar batallones, también tienes que reclutar y curar. Reclutar y curar. Vale, vamos a suponer entonces que lo hacemos así, ¿vale? Y decimos, ¿el nivel de estamina crítico? No lo es. Pues entonces, a pelear. ¿De acuerdo? Que es lo que decimos así, a este tío. Bueno, y obviamente pues hay que hacer lo mismo con el atacante, ¿no? Atacante... Sí. Atacante, le decimos, oye, atacante, ¿por qué no tratas al soldado... Tratar al soldado... ¿Vale? Bien. Entonces,
Hemos creado una lucha, hemos metido 2 soldados, hemos metido los soldados, uno del defensor, otro del atacante, hemos conseguido la lucha y ahora que ya se termina el ataque. No, eso tiene que hacerse Una con vez todo el por turno, batallón. ¿no? Hay que volver. Claro. Hay que seguir luchando mientras quede vida. ¿Mientras qué? Mientras quede vida. Mientras haya soldados, Ay, perdón, no te he escuchado. ¿Qué? mientras haya soldados, ¿no? Efectivamente. Además, lo vamos a poner, joder. Mientras, que me ha gustado. Mientras haya soldados. A mí lo mejor de la programación me parece esto. Ya llegáis y decís, yo necesito aquí algo, pues lo pongo. ¿De acuerdo? O sea, eso de no romperme la cabeza aquí con que, espérate, y defensor punto... ¿vale? Sino, haya soldado. ¿De acuerdo? ¿Qué os parece eso? Guay. Vale. ¿Cuándo no va a haber soldado? Pero a ver, mientras haya soldados, sería mientras haya soldados con estamina suficiente. Que puedan... Sí, pero claro, eso o sea, los vamos sacando de la Claro. lista. Y si no se entran, esos ya no están. O sea, cuando haya uno que, o sea, un batallón que no tenga soldados, se acabó. O sea que... Batallón atacante o defensor, si está vacía la lista, va a terminar. Te tienes que comprar un micrófono ya. Es que no te escuchas bien, Marco. Pero lo que te quiero decir con que no, que te tienes que comprar un micrófono. De todas formas, José, le puedes subir el volumen desde aquí. O sea, le das al clic derecho encima de su nombre y se lo puedes poner al 200. O sea, ¿Ah, sí? Joder, Sí. no lo sabía. A ver, espérate un momento, Marco. Espérate, Marco. Yo se lo he hecho al Marcos para escucharlo más alto y lo escucho bien. Pero sin embargo que pone mute. Marcos, habla ahora. Vale, ya. Ya lo tengo, ya lo tengo. A ver, di algo, Marco. Que cuando el batallón defensor o atacante se le haya acabado la lista, si se vacía, entonces hemos terminado ya. Sí. Para mí eso significa. Porque, claro, o sea, yo me lo planteo así. En mi batallón hay, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo numérico para entendernos todos. 10 soldados. Entonces, en una refriega, vosotros sabéis que empiezan y algunos de ellos, o sea, es que se van a vaciar, es que tal y como lo tenemos planteado ahora mismo, se va a vaciar, ¿no? Es decir, porque ellos van a empezar a luchar. Imaginaros uno que empieza con 100, termina con 48, se va a la cola, empieza con 48, termina con 20, ya no es crítico, se va. Con lo cual al final es que va a ser una... directamente, o sea, van a ganar a los bestias, o sea, no... se van a quedar sin soldados, claro. Porque mientras que tengan soldados tienen que seguir luchando. Entonces, ¿qué os parece? Pero yo creo que no hay otro. Ahora mismo lo estamos planteando así. Mientras que haya soldados. O sea, mientras que alguno de estos no sea nulo. ¿Qué os parece? Sí, porque si no iba a durar más bien poco la cosa, claro. Dice... dice que Pop retorna el elemento al frente de la lista, el cual es la cima de la pila representada en la lista. No sé qué pasa si intentas sacar elementos de un sitio que ya está lleno, ¿no? Entonces, mientras haya soldado, ¿vosotros pensáis que mientras haya soldado, a quién debería preguntar? Al batallón, ¿no? Pero, José, puede llegar un momento en el que uno de los batallones te dé nulo y el otro no. Pero el otro, o sea, seguiría... Claro, Ahí amigos, no tendríamos un problema, ¿no? lógico, ¿no? Que en ese caso es cuando sabemos que uno ha perdido y otro ha ganado. O sea, ahí, claro, ahí declararíamos la victoria. Claro. A ver, la historia es, mientras haya soldados, ¿dónde? En los dos batallones, ¿no?
o en cualquiera, en alguno de en los dos, tiene que ser los ellos. dos. No, tiene que ser los dos. Si no, claro, si no hay soldados en ninguno de los dos, no podemos, no, eso no puede pasar. No puede pasar, que es lo que digo, o sea, eso es imposible. Claro, Que tiene no- que haber soldados en alguno de ellos a la fuerza, porque será el que haya ganado. ¿Vale? Lo único que pregunto, ¿quién sabe si tiene o no tiene soldados? el batallón. El batallón. Así que habría que preguntárselo aquí, ¿de acuerdo? Defensor. Hay soldados. Y atacante. Hay soldados. Ahora lo ponemos. Fijaros que aquí lo que decimos es, la información de si hay soldados dentro de un batallón la tiene el batallón. Por lo tanto, creo un método que está dentro de la clase batallón. Pero la información de que existen dos batallones, uno defensor y otro atacante, está dentro de ataque. Por lo tanto, aquí tiene que estar la línea de código que se pregunta si hay soldados. ¿Vale? Venga, entonces me vengo al batallón. ¿Cómo digo yo si hay soldados? Si hay elementos en la cola. Mientras no esté vacío, ¿no? Soldados, Claro, sí, punto, no te la inserti. ¿Vale? Pero creo que es lo contrario. Claro, mientras no esté. ¿Vale? Sí. ¿Vale? Y así le hemos preguntado a la cola, oye, ¿tienes elementos? ¿Vale? Antes de hacer pop. ¿Tienes elementos? Porque si tienes elementos, o sea, si no tienes elementos, espera que lo tienes. Is empty significa si no está vacía, entonces digo que hay soldados. Claro, está bien. Igual podría preguntar si está vacía, pero bueno, tampoco importa mucho. Entonces, si hay soldados y hay soldados atacantes. ¿Se lo tenéis claro? Sí. Sí. Entonces, eso quiere decir que vamos a coger y vamos a decir que mientras que haya soldados en ambos sitios, vamos a hacer defensor soldado igual a esto de aquí. Estoy viendo. Esto de aquí así, aquí así. Y ahora, atacante soldado igual a atacante soldado. Bien, bueno, pues puede ser, ¿no? ¿Qué me falta? ¿Qué va a pasar cuando ya no haya soldado? Tendrás que decir quién ha ganado. Claro, ¿y cómo sé quién ha ganado? Pues el que tenga soldado. El que tenga soldado. O sea, ¿tengo que volver a preguntármelo? No, debería estar el último. El que tenga soldado. O sea, se lo acabas de preguntar al método. Yo creo que no. O sea, el último es el que no tiene soldados, ¿no? Claro, pero ¿yo qué tengo que decir? O sea, es que digo, vale, se han enfrentado y ¿qué tengo que decir ahora? ¿Quién ha ganado? O sea, me voy a responder. ¿Combatir debería retornar un batallón? ¿El batallón que ha ganado? No. Combatir tendrá que combatir y fuera. Vale, sí, pero... A ver, pero recuerdo que cuando hay un ataque y un batallón gana a otro, el batallón ocupa la posición del anterior. Lo que podemos hacer ahí en combatir es que quien haya perdido se borra del tablero, ¿no? O sea, se va para atrás. No, Decíamos, ¿no? no nos va a quedar más remedio porque se tenía que ir para atrás, pero es que nos estamos dando cuenta que se queda sin soldado, entonces Claro. debería desaparecer. Luego si eso, luego iremos cambiando cosas, ¿vale? Porque es verdad que, claro, cuando ya las piensas más concretamente te das cuenta de que hay cosas que no tienen sentido. Eso es normal.
Vale, yo digo a ver, yo digo una cosa, vamos a ver. A mí me interesa saber, como cuando yo cree el ataque, yo sé quién es el defensor y quién es el atacante, ¿de acuerdo? A mí, por ejemplo, una cosa que me interesaría sería saber si en el combate, por ejemplo, ha ganado el atacante. Y entonces yo podría decir aquí return atacante punto haya soldados. Y con una línea lo arreglo. Porque si hay soldados en el atacante, ¿qué va a significar? Pues que ha ganado el atacante. Que ha ganado el atacante. Y ahora, a ti, que yo te llamo a ti, ¿de acuerdo? Y yo te digo, la batalla, ¿no? Cuando diga, vamos a hacer un ataque entre este batallón y este batallón. Y al final te dirán, después de combatir, true. Significa que ha ganado el batallón atacante. Y por lo tanto tendrás que tomar una serie de medidas. Que sale false. El que ha ganado es el defensor. Por lo tanto tendrás que tomar otra serie de medidas. ¿Os parece bien? Sí. De acuerdo. Pues como veis es bastante más sencillo de lo que parece, ¿no? No hay ni que preguntar. Directamente combatir te dice, pues mira, ha pasado esto. ¿De acuerdo? Que muchas veces es lo que mola. Vale, entonces, tal y como lo hemos hecho, funciona así. Pero ojo, esto es, primero, porque estamos sacando a los soldados que estén por debajo de estamina crítica. ¿De acuerdo? Por eso se hace eso. Si no se hiciese por esto de la estamina crítica, es decir, imaginaos por ejemplo que decimos cómo se pueden curar, ahora no se pueden curar, pero vamos a suponer que dijéramos, no, queremos que se puedan curar. Entonces, evidentemente los soldados que llegasen a 0 es complicado de curarlos, ¿no? Serían soldados zombies, ¿no? Entonces, como esos no se pueden, aquí cuando estás tratando soldados, si la estamina fuera 0, o sea, si estuvieran muertos, que se puede preguntar, pues si no están muertos, pues entonces vuelven otra vez, ¿de acuerdo? Pero claro, una cosa es que estén muertos y otra es que puedan luchar. Entonces, cuando yo hiciese esto de, a ver, get soldado, ¿de acuerdo? Debería preguntarme si existe la posibilidad de que no haya ningún soldado con estamina suficiente. Es decir, perdona, ¿get soldado pop o no? A lo mejor no puede ser no es pop. ¿Vale? Venga, vamos a hacer una repetición de get soldado, ¿de acuerdo? Esta va a ser la que estamos haciendo actualmente y esta sería en caso de que si curamos soldados, coma, los que tengan estamina Mayor de 0. mayor de estamina crítica, pero mayor que 0, sí, mayor que 0. De acuerdo. Si curamos los soldados que tengan estamina crítica, pero sea mayor que 0, ¿qué va a pasar entonces? ¿Cómo se trabajaría en una cola haciendo esto? ¿Sería pop? ¿Sería pick? ¿Qué creéis? Si queremos curarlo, sería pick. Así no te complicas de sacarlo y luego entrarlos y ni nada, ¿no? O sea, pick. Vale, puede pasar dos cosas. Vamos a verlo. El soldado está por encima de un valor crítico o no. Esas son las dos cosas que pueden pasar cuando haces pop. ¿No? Sí. Cuando haces pick, ¿qué puede pasar?
Lo mismo, Cuando pero, haces pic, lo mismo, pero sigue en la cola. claro, Tiene ya, ¿vale? Observad que esto de get soldado lo va a llamar el ataque get soldado, ¿vale? Eso quiere decir que si no tenemos ningún control aquí, pues te va a dar un soldado que sea crítico o que no sea crítico. ¿Estáis de acuerdo? Sí. sí, Sin embargo, yo aquí crítico no puedo. O sea, quiero decir, yo no puedo entregar un soldado crítico para hacer esto. Tengo que entregar un soldado no crítico. ¿Lo entendemos? sí, Sí. Vale. Por tanto, soldados pop, por supuesto, pero no soldados por return. Ojo. Sino que tendría que ser soldados pop y ahora preguntarse que si este soldado es crítico o no. Y si no, salta al siguiente. Efectivamente. Así que probablemente sería algo así como voy a comentar este para que me ayude y luego lo descomento. Y luego intentamos mejorar esto, porque nada no parece que esté. De acuerdo. Tengo aquí al soldado. Pop. Vale. If pop es crítico, y si no, pop. ¿Qué pasa si es crítico? Pues que pop sería otro pop, pero más uno. ¿No? ¿No? Volvería a añadir cola. Bueno, a la lista. Necesito coger al siguiente. Por lo tanto, Claro. pop es igual Pop. a soldados.pop. Pero, claro, ¿qué pasa con el anterior? El anterior, si está crítico, lo tengo que poner al final de la lista, ¿no? Por lo tanto, tendría que decir soldados.offer pop. Porque, tú estás crítico, pues vete al final, luego ya si eso te curamos. ¿No? Sí, pero cuando llegue el momento en que se queden todos los críticos juntos, Pero, claro, puede pasar un problema, ¿no? Y es que si todos los críticos están juntos, como ha dicho Vareño, yo no puedo decir, bueno, pues si tú estás mal, el siguiente, porque el siguiente a lo mejor también está crítico. Así que este if claro, no es un if, es un while. es un while. ¿Y qué pasa si están todos críticos? Pues que un Lucky que has perdido. Que esto no para nunca. ¿Es crítico? Sí, pues lo pongo al final y saco otro. ¿Es crítico? Sí, pues lo pongo al final y saco otro. ¿Es crítico? Sí, pero si yo era el de antes, bueno, me da igual. Yo sigo, pim pam, pim pam, pim pam. Esto no acaba nunca. ¿Cómo podemos hacer que esto Mientras acabe? no. Ese sería. Claro. Es que a ver cómo tenemos la salida del while. ¿De acuerdo? Y es que no todas las cosas son siempre. No todas las cosas son siempre exclusivamente pila o exclusivamente cola. O exclusivamente listas. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, vemos una cosa que funciona como una cola muy bien, porque yo voy metiendo soldados, voy sacando soldados, genial. Pero llega un momento en que esto me obligaría a crear un mecanismo un tanto raro. ¿No? ¿Sí o no? sí, Vale. ¿Por qué? Porque en este caso se está comportando como una cola, pero no. También necesita conocer a todos los elementos y saber si alguno de ellos va a dar un problema, porque necesito una condición de todo. O sea, no necesito saber solo cuál es el siguiente de la cola, sino que necesito una visión general de todos los que hay ahí. ¿Entendemos? O sea, como una colección. Es una colección. Pero por eso a veces
existen este tipo de cosas raras, como por ejemplo la linked list. Es decir, pues la linked list es una cola. No hemos dicho que era el array Q, claro, el array de GQ. Claro que el array de Q es una cola. Pero como puede pasar que a veces necesites su característica de cola, offer, pop, pick, pues la usas como cola. Pero como también tiene como linked list las cosas de la colección, lo puedes utilizar como colección. ¿Qué os parece? ¿Os parece bien, verdad? Sí. Venga, y ahora que sabemos que podemos utilizar los soldados como algo que no sea una cola, ¿qué se os ocurre? ¿Una pila? No, una lista, quiero decir que es una lista. No, está bien, no te preocupes, es una lista. O sea, es una cola porque a veces es una cola, pero ahora creo que tiene que funcionar como una lista. Por eso hemos hecho una linked list, ¿vale? Es una implementación que te permite que sean las dos cosas. Porque creo que en este caso a ti... A ver, ¿cómo me explico? Tú imagínate una cola, ¿de acuerdo? Tú puedes poner frente a la cola y tú qué ves. Al primero de la cola, ¿no? Decime que sí. Sí. Vale. Ahora te pones de lado. ¿Qué ves? Al primero, al último y a todos los que están en la cola. Bueno, pero claro, pero en el fondo es como, imagínate que ahora todos los que están en esa cola se ponen a mirarte siempre a ti. No se mueven de su posición, rotan sobre sí mismos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora tú pasas a ver a todo el mundo mirándote a ti, ¿no? Y Sí. ahí hay alguien que sea primero o alguien que sea último. Desde ese punto de vista, ¿no? De tantos puestos ahí, de frente a ti, ¿de acuerdo? No hay uno detrás de otro, no es una cola. Entonces, lo que yo me pregunto que se puede hacer aquí es, no me puedo preguntar aquí, antes de hacerme poner a hacer pops y tal, no me puedo poner aquí y preguntarme, oye, ¿hay alguien que no tenga la estamina crítica? Porque si hay alguien que no tenga la estamina crítica, sí puedo hacer wild, si no, no puedo hacer wild. ¿Vale? Por lo tanto, podría preguntarme si aquí hay alguien que, ¿vale? Usar la cola de soldados como una lista y preguntar o recorrer si hay algún elemento no crítico, ¿de acuerdo? Si hay algún elemento no crítico, bueno, pues puedo hacer dos cosas, o bien directamente decirle, pues tú vas a ser primero, ¿de acuerdo? Y así ya no tengo que hacer while, o el while este sería sobre una lista y no sobre una cola, ¿de acuerdo? Y si no encuentro ninguno, pues directamente retorno ¿qué? ¿Nulo? Pues sí, nulo. ¿Vale? Eso haría que hay soldados cambiasen de dos formas, pero bueno. Que soldados sean empty o null, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Esto solamente es el caso de que los curemos, ¿vale? O sea, si no los curamos, pop. Que los curamos, hay que guiar un poquito más. ¿Vale? Vale. Perfecto. Bueno, pues nada, entonces, quedamos esto para el lunes y ya está. Entonces, el lunes entregamos la práctica, vemos el ejercicio del sesgo y terminamos de plantear la batalla y yo creo que con esto pues ya podemos casi terminar el programa. Luego os explicaré cosas muy bonitas como el patrón decorador y todo eso, ¿vale? Vale. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No. No, ninguna. Perfecto. Bueno, pues entonces ahora, Marco, si quieres veo tu programa, ¿vale? Y veo a ver si soy capaz de ver qué problema hay. Si hay alguno más tenéis problemas con algo, mandadme correo, de verdad que últimamente es verdad que tengo poco tiempo, pero se puede intentar, ¿vale? Ya os contaré, estoy aprendiendo Python, ya os contaré. Bueno, venga, pues nada, que paséis buen fin de semana y nos vemos. Igualmente, Igualmente, José. Venga, Venga, tío. hasta luego.